Bueno, buenos días. Vamos a hacer una introducción un poco rápida a la estrategia Spark, que es la estrategia que diferencia un poco los campímetros de Oculus. Y lo más importante de la estrategia Spark, y por lo que yo tengo campímetros de Oculus, es por la velocidad de la prueba, aparte de la fiabilidad. Entonces, todos sabemos que es muy importante entrenar rápido a los pacientes para que el campo sea fiable. Si el entrenamiento es muy lento, los pacientes se cansan, los pacientes de glaucoma son a menudo mayores, hay gente que está enferma y no se encuentra bien, y hacer una prueba en una posición incómoda, en una habitación a oscuras, en un sitio desconocido, puede suponer una merma en la fiabilidad de las pruebas. Luego, cualquier aporte a la velocidad que podamos tener es importante. Si el examen se prolonga, además de todo, hay una fatiga neurológica en la retina y aumenta aún más la variabilidad y la fluctuación entre exámenes. Esa fluctuación nos impide diferenciar entre los cambios transitorios y los cambios reales. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Una campimetría rápida y que limite la fluctuación en lo posible es un importante aporte al diagnóstico y también para la monitorización de la evolución de la exploración de los campos visuales. Aquí podemos ver cómo es la rejilla de los campímetros de Oculus comparada con la rejilla de los campímetros de Humphrey. ¿Vale? Es muy similar, explora algún punto más, 66 en vez de 55 puntos, pero básicamente explora las mismas regiones del campo visual. Los principios es que existe un umbral de sensibilidad real que hay que definir estadísticamente porque hay una cierta variabilidad. Los defectos campimétricos nunca ocurren aislados. En el mismo haz de fibras nerviosas hay una correlación entre la sensibilidad de diferentes puntos y además los puntos vecinos en el campo visual tienden a tener umbrales similares y esto nos permite no explorar cada punto, no tener que realizar estrategias de umbral completo, sino que podemos realizar estrategias supraumbral y definir estadísticamente la sensibilidad de puntos que no han sido directamente explorados. Se puede describir la sensibilidad media en un haz de fibras nerviosas eligiendo correctamente cuáles son los puntos, las localizaciones más representativas. Aquí podemos ver cómo en 6 exámenes consecutivos de un paciente, en 6 campos visuales diferentes, podemos sacar una media que se aproxima más a la sensibilidad real que cada uno de los exámenes por separados. Esto es uno de los aportes de estas estrategias, la repetibilidad y la limitación de esa fluctuación. Vemos cómo según son la distribución de los diferentes haces de fibras nerviosas, la sensibilidad de puntos vecinos y en el mismo haz son similares. Y cómo esto se correlaciona con los mapas de estructura-función. Hay un artículo muy importante de Tim Garway-Heath del año 2000 en que relacionaba el mapa estructura-función de los haces de fibras nerviosas de la retina y cómo en la campimetría Spark se correlacionan los umbrales de puntos vecinos de forma muy compatible. En la estrategia Spark hay 4 fases. La primera fase dura 40 segundos, se puede repetir y utilizar como un entrenamiento breve para los pacientes que realizan el campo por primeras veces. Se examinan hay un primer examen rápido para ver los escotomas más profundos y después se examinan solamente 6 puntos, un punto representativo de cada zona del campo visual. Se realiza una aproximación que es bastante informativa, como vamos a ver, y se define la sensibilidad en cada punto por una fórmula de regresión lineal que asigna diferentes pesos a diferentes puntos de cada diferente haz del campo. Vemos que este punto X, la sensibilidad se puede obtener con una correlación muy baja con el punto C, que como vemos está alejado y en otro haz, y sin embargo los puntos vecinos, aunque sean de otro haz o los puntos del mismo haz, tienen un peso mayor, vemos por aquí, para definir cuál es la sensibilidad de este punto. Pues así podemos ver cada uno de los 66 puntos explorados y luego refinar mediante las siguientes fases. En esta primera fase ya se obtiene información en 40 segundos. Como vemos, estos son resultados de la campimetría en cada una de las fases. La primera, solamente en 43 segundos, tiene una aproximación ya muy relativa a cómo va a ser después de acabar todo en 2 minutos 58. La segunda fase dura 1 minuto, o sea, llega hasta 1 minuto y medio, dura 1 minuto, evalúa más puntos y aporta algo más de precisión. Ya puede ser equivalente a las estrategias convencionales. Y las fases 3 y 4, que duran hasta aproximadamente 3 minutos, aumentan la fiabilidad y precisión y después se realiza un análisis punto por punto de las 4 fases, se eliminan los puntos extremos, se promedian los valores y ese es el resultado que vamos a obtener como definitivo en el campo visual. Como vemos, la mediana de las estimaciones del umbral en cada punto de las 4 fases es la que determina los resultados y eso asegura una estabilidad, quitando los valores extremos que son los que conducen a esos escotomas transitorios que nos confunden en los campos visuales. Existe una variabilidad test de test. Como vemos arriba, hay 2 exámenes de un paciente en el mismo día utilizando un umbral completo. Vemos que aparecen esos escotomas que nos pueden confundir. Sin embargo, si utilizamos una estrategia más rápida, aunque pueda parecer que puede perder exactitud
porque estamos suponiendo puntos y utilizando las matemáticas para deducir umbrales por fórmulas de regresión, vemos como la velocidad y la fiabilidad y esa relación de vecindad entre sensibilidades de distintos puntos lo que hace es aportar una disminución en la fluctuación y una estabilidad de los campos que puede ser muy interesante. Desde luego a mí me parece muy interesante. Además de la estrategia Spark para glaucoma, existe un test neurológico que, como parece bastante lógico, cuando uno realiza test de umbral para test neurológicos con muchos puntos, los test se prolongan muchísimo. Hacérselo a un niño es imposible y hacérselo a una persona mayor que está deteriorada también es imposible. Con este test pretende todo lo contrario, que es acortar, y en 3 minutos, incluso un poco menos, se puede tener una aproximación bastante cierta a lo que es la topografía de las lesiones neurológicas en el nervio o en cualquier parte de la vía visual. Como vemos, si realizamos una prueba de umbral completo, como puede ser este campo, existen puntos discordantes. Hay puntos, esto es una sección del nervio óptico, una sección lateral del nervio óptico, y vemos que, pese a ser una zona ciega, tenemos en algunos puntos anormalmente unas sensibilidades muy altas, cosa que no ocurre con las estrategias más rápidas. Y como digo, a veces mantener sentado delante de un campímetro a un paciente durante 5, 6, 10 o 12 minutos puede resultar prácticamente imposible, y podemos limitar mucho esa necesidad de colaboración utilizando estrategias más rápidas. Otra cosa que nos aportan los campímetros de Oculus es un programa de estadiaje de glaucoma que se basa en reconocimiento de patrones y se dedica fundamentalmente a la detección precoz. Asigna 4 clases: campos normales, como sugerencia, glaucomatosos, artefactos o neurológicos, que por supuesto hay que interpretar. Es decir, hay una serie de patrones que el aparato asigna, pero hay que reevaluarlo porque hay momentos en que se puede encontrar conflicto entre la interpretación del aparato y la nuestra. Pero es interesante cómo en campos cercanos a los normales ya asigna un reconocimiento de patrones mejor que el nuestro, y asigna un índice de probabilidad de glaucoma para diagnósticos precoces, y además cómo puede asignar a diferentes patologías, ¿no?, la probabilidad de cada campo, y es un asunto bastante interesante. Y más aún lo es el programa de progresión. Como estábamos comentando antes del curso, los programas de reconocimiento y evaluación de la progresión son lo fundamental en glaucoma. Es muy difícil ver. Yo recuerdo el primer curso que hice yo de glaucoma en la vida, como vino alguien y dijo que evaluaba los campos, cuando tenía muchos campos los tiraba al suelo, miraba por todas partes y decía, pues es que a mí lo que me da una idea de la progresión es ver el campo. Veo muchos campos de muchos años y así es como lo veo. Luego hay artículos fantásticos, se empezaron a realizar las curvas de defecto medio o de sensibilidad media que nos daban información. El GPA de Humphrey fue un salto, y el programa de progresión TNT es un pequeño juguete fantástico en el que tenemos varios puntos que vamos a ver. Evalúa el cambio en el tiempo, obviamente, y da un informe con los parámetros más relevantes, incorpora un pronóstico para una edad, que es una cosa bastante interesante, que es lo que ocurriría con este campo pasados unos años si esta tendencia se mantiene. Utiliza el valor de la probabilidad para la regresión del defecto medio, el número de puntos con progresión significativa, se realiza un análisis de regresión punto a punto, y el número de sectores que progresan de la curva de Bévier. La curva de Bévier es algo que, si no se está acostumbrado a ver campímetros, o antes con la estrategia TOP, o los campímetros el Octopus, o los campímetros con Spark, se está menos acostumbrado a verla, pero da una información muy visual acerca de si un paciente tiene un defecto glaucomatoso con descensos puntuales, si hay un defecto más global que se puede ver otras cosas, y se utiliza esta misma curva de defectos, y en la curva de Bévier podemos ver cuántos sectores disminuyen de sensibilidad. Existe, apoyándose en eso, un factor de focalidad que nos habla de si la progresión puede ser más difusa o más focal, y el propio programa excluye los exámenes de mala calidad. Entonces tenemos un informe con las localizaciones con cambio significativo, los cambios en la curva de Bévier, como podemos ver por aquí, un mapa acumulativo de grises en los diferentes campos. Vemos cómo va habiendo puntos con un defecto de una profundidad u otra, y vemos cómo eso va cambiando con el tiempo. Un informe principal con los parámetros y una estimación de la velocidad de progresión, y un pronóstico monocular y binocular, que también es interesante. Quizá vemos menos campos binoculares de los que debíamos para hacernos una idea de la función de los pacientes, ¿no? Y fundamentalmente estas son las características de los perímetros de Oculus. El EasyField, yo tengo uno de cada, es un perímetro muy compacto y transportable que puede examinar 30 grados, perimetría estática, y el Centerfield, que es el otro campímetro que tengo yo, se puede realizar exámenes de campo de hasta 70 grados, también se puede realizar perimetría cinética y azul-amarillo. Y con eso ha sido breve, muchas gracias.